Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Estamos listos ya para el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Y yo espero, hermanos, de todo corazón que el Señor hable a la vida de cada uno de ustedes con esta palabra, como estuvo hablando a mi corazón todos estos días. ¿Qué me dirían, hermanos, si yo les digo que los inscribí a todos en un maratón de 42 kilómetros para que vayan a correr todos mañana? ¿Qué me dirían? ¿Qué les pasaría por la cabeza, hermanos? Si yo les digo que mañana hay que correr 42 kilómetros. Ahí por ahí ya dijeron que no, uno no ha entrenado, uno no se ha preparado. ¿Quién iría mañana, hermanos, si yo les digo que mañana vamos a correr 42 kilómetros? Yo creo que no iría nadie, ni yo, hermanos. Pero ni caminando, no creo. Pero ¿qué pasaría si fuéramos, hermanos? Supongamos que vamos, supongamos que estamos obligados a ir, que no es una opción. Y mañana vamos todos a correr al maratón. ¿Cómo creen que nos iría? ¿A los cuántos kilómetros creen que me caería yo? ¿A los cuántos creen que se deshidrataría Don Agus? ¿A los cuántos creen que estaríamos llorando ahí todos, dando lástimas, hermanos? ¿Por qué? Pues ya lo dijeron, porque no estaríamos preparados, no estaríamos ejercitados, no estaríamos fortalecidos, hermanos. Y por esto vamos a leer primero aquí en Efesios capítulo 6, del versículo 10, un pasaje donde se habla mucho de una manera equivocada, hermanos, de la guerra espiritual. Ya vimos ese tema, pero aquí están esos versos. El versículo 10 dice: por lo demás, dice el apóstol Pablo, ya casi cuando se está despidiendo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. De manera que nosotros tenemos el mandamiento de fortalecernos en Dios, de estar fuertes con el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones, hermanos, que vamos a vivir en nuestra vida cristiana y tenemos que estar preparados. Dice el versículo 11, fíjese bien: vestíos, dice, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermanos. Dice el versículo 13, si me le puedes quitar, tomo el reverb y el agudo, de repente está haciendo un poquito de ruido. Dice, por tanto, el versículo 13, hermanos: tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí es, hermanos, en este pasaje donde se nos habla de la armadura de Dios, ceñidos con la verdad, donde se habla de la coraza de justicia, calzados con el evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Pero, hermanos, nos vamos a enfocar ahorita en el versículo 18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermanos. Este es el mensaje, el texto base que nos debemos llevar a nuestro corazón como mandamiento: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, hermanos, y súplica por todos los santos. Dice, hermanos, que debemos orar, ¿cuándo? En todo tiempo. En los tiempos buenos y en los tiempos malos, hermanos. En los tiempos buenos, ¿para qué vamos a orar? Para que Dios nos fortalezca para cuando vengan los malos. Y en los malos vamos a orar para poder resistir esos tiempos malos. Entonces tenemos que orar en los dos, hermanos.
¿Qué pasa? En los buenos no oramos porque estamos bien, y en los malos no oramos porque no nos sentimos bien para orar. Entonces terminamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Búsquense ahí, hermanos, Santiago capítulo 5 versículo 13. Vamos a leer ahí la instrucción de Santiago capítulo 5, hermanos, versículo 13. Me dicen con un amén si lo encuentran, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Si está alguno entre vosotros afligido. Yo les pregunto, hermanos, ¿está alguno aquí afligido? Aquí dice la solución: haga oración. ¿Está alguno alegre? Dice, pues cante alabanzas. Pero quiero enfocarme un poquito más, hermanos, en la aflicción. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Necesita fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo y para resistir en el día malo, para que habiendo acabado todo estemos firmes. La clave, ¿cuál es, hermanos? La oración. Muy probablemente ya lo sabíamos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos enseñó que cuando estamos angustiados, cuando estamos atravesando problemas o situaciones que nos hacen sentir presionados, tristes o desesperados, debemos buscar a Dios en oración, hermanos. El jueves por la noche, un día antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, después de que hubieran tomado ya la última cena, de que estuvo con los discípulos, de que lavó sus pies, de que les dijo que uno de ellos lo iba a entregar, y estando a poquitas horas, hermanos, de que llegara el momento donde la ira de Dios iba a ser derramada sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿qué creen que hizo nuestro Señor? Búsquenlo en Mateo capítulo 26, versículo 36. Antes de que lo golpearan, antes de que lo injuriaran, antes de que lo escupieran, antes de que lo crucificaran, antes de que se desangrara, colgado en el madero, desfigurado y semidesnudo, hermanos, nuestro Señor hizo algo en Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Sí lo encontraron, hermanos? Dice, entonces llegó Jesús, esto es después de la última cena, hermanos, con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, sentaos aquí, entre tanto que, ¿qué, hermanos? Que voy ahí y oro. Venía el tiempo difícil, hermanos. Venía el tiempo para el que nuestro Señor Jesucristo había llegado a este mundo. Y antes de que llegara el que lo entregaba, antes de que entregara a Judas ahí a Getsemaní para entregar a nuestro Señor Jesucristo, Él les dice, espérense aquí, voy a ir a orar. ¿Por qué? Porque necesitaba, hermanos, estar fortalecido. Necesitaba resistir la tentación, necesitaba fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, y prepararse para el día malo que estaba a punto de comenzar. Antes de que Él padeciera, hermanos, se preparó. Ahora, fíjense bien, vamos a leer Lucas, ahí mismo, Lucas capítulo 22, no me pierdan Mateo 26, hermanos, porque ese es el que vamos a estar leyendo. Lucas capítulo 22, 40, nos da otro detalle muy importante de ese día en la noche. Ellos llegan ahí al Getsemaní, y dice Lucas 22, 40. Si lo hallaron, hermanos, si no, yo como quiera se los leo, pero sí es importante que lo encuentren. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación.
Entonces, hermanos, Jesús estaba a punto de padecer, se fue a Getsemaní y les dijo a sus discípulos: espérense aquí, voy a ir a orar. Y se separa de ellos. Pero Lucas nos dice que no les dijo: ustedes quédense aquí platicando, echen relajo, ¿verdad? Jueguen piedra, papel o tijera y ahorita vengo. No, les dijo: ustedes también pónganse a orar, porque ustedes, para que no entren en tentación. ¿Por qué les dice esto, hermanos? Unos versículos antes, a partir del versículo 31, cuando estaban en la última cena, le dijo el Señor a Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y ese os ha pedido, de repente lo podemos entender mal por el lenguaje de España, pero se refiere a todos. Los ha pedido a todos los discípulos Satanás, y les va a meter una buena zarandeada. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dice a Pedro. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bocón, como a veces somos nosotros, ¿verdad, hermanos? Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces ya estaba Satanás, ya tenía el permiso para tentarlos, para zarandearlos. Jesús iba a pasar el momento de la prueba. Les dice: voy a ir a orar, pero ustedes también pónganse a orar. ¿Por qué? Porque Satanás los pidió. Ellos, hermanos, los discípulos, estaban siendo acechados por Satanás. Satanás estaba viendo de qué manera los podía afectar, y le pidió a Dios el Padre y le dijo: préstamelos tantito, y yo voy a hacer que todos tus discípulos, que según son aquí tus amigos, uno te traiciona, todos corran, uno te niegue, tú nomás préstamelos un rato. Y Dios, hermanos, en su soberanía se los prestó para que fueran probados. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que nada más los discípulos eran asediados por Satanás? Acechados, perdón. Nosotros también, hermanos. Les voy a decir algo hoy, a lo mejor no lo sabían. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, no lo busquen, hermanos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, al cual, que dice el versículo 9, deben resistir. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios que leímos al principio? Para resistir, dice: al cual resistan firmes en la fe. Nosotros, hermanos, somos ovejitas. Ya vimos una vez ese estudio. Pero es una realidad que así como somos ovejas para Dios, y así como Él es nuestro pastor, así anda un león que nos anda acechando todos los días, a todas horas, y está viendo en qué momento nos descuidamos para devorarnos, para destruirnos, hermanos. Y eso a veces se nos olvida. Ahora, dice el versículo 36, ahí estamos en Mateo 26, 37, perdón. Y tomando a Pedro, dice, y a los 2 hijos de Zebedeo, estos son Jacobo y Juan, dice, comenzó, ¿qué cosa, hermanos? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, el Todopoderoso, el que resucitaba muertos, sanaba leprosos, caminaba sobre el mar, detenía las tempestades, y todo lo que quisiera lo podía hacer porque era Dios. Aquí en este momento, hermanos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y este estudio, hermanos,
es para aquellos que estén o que vayan a estar entristecidos y angustiados, para que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo pasó por esta situación. Ahora, ¿qué hace el mundo, hermanos, cuando se siente estresado, cuando se siente angustiado, cuando se siente, pues sí, hermanos, triste? Yo vi la otra vez un remedio que decían que cuando usted esté muy estresado, pero muy estresado, usted busque un árbol, no sé si lo han oído, y que agarre ese árbol. ¿Por qué? Dice, porque nosotros tenemos como que electricidad y todo eso. Ya ven que luego dicen, cuando te hacen un masaje, que se te hace bolas aquí en la espalda, los músculos, dicen esto es puro estrés. Bueno, dicen, si tú te agarras del árbol, ese árbol como tiene raíces te saca como que lo malo, la energía, no sé qué. Hasta dicen que hay gente que los seca los árboles. O dicen, puedes caminar también descalzo sobre la tierra, porque como traemos los zapatos no podemos soltar la energía así como hacen los árboles, más que teniendo contacto con la tierra. Otros dicen, hermanos, yo para desestresarme, para desangustiarme, necesito salir, necesito distraerme, necesito ver la tele, necesito hacer algo como que me distraiga para poderme relajar. Otros, hermanos, pues no tienen otra opción más que tomar pastillas, tomar antidepresivos. En una ocasión estábamos ahí con el doctor Sagún, que por cierto a lo mejor escucha esto porque está suscrito al canal, y le entró una llamada de una persona y la persona le dijo, así luego contestando, estoy muy ansioso, estoy muy desesperado, estoy muy angustiado, no sé qué palabra utilizó. Y el doctor le dijo rápido, toma centralina, dijo, para que te calmes, para que te relajes. Sí, órale, adiós, pum, y colgó. Otros, hermanos, se relajan con el alcohol o con las drogas. Ni los antidepresivos, ni el alcohol, ni abrazar el árbol, ni ninguna de estas cosas están en la Biblia. La Biblia nos enseña, hermanos, que si nosotros estamos angustiados, tristes, desesperados, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Salmo capítulo 50, versículo 15, hermanos. Salmo 50, abra la Biblia a la mitad, de ahí salen los salmos luego. Salmo 50, versículo 15. ¿Qué dice, hermanos, la palabra de Dios? Invócame, dice, en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Estos versículos por ahí, hermanos, versículos apúntenlos, si no los trae donde anotar cuando escuchen la grabación. Invócame en el día de la angustia, dice Dios, esto no lo escribí yo, hermanos, te libraré y tú me honrarás. Es una promesa. El Salmo 91, hermanos, denle para adelante. ¿Quién no se sabe el Salmo 91? Que comentaba mi hermana en la cápsula del martes, que luego lo ponen como amuleto en los negocios, abierta la Biblia. En el Salmo 91, eso no sirve para nada, hermanos. Salmo 91, versículo 14 en adelante. El que está hablando aquí es Dios de forma personal. Ya no está hablando el salmista, Señor, tú el abrigo de... No, aquí está hablando él, Dios directamente. Fíjese lo que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice Dios. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ahora fíjese el 15. Me invocará y yo le responderé. Con él, ¿qué cosa, hermanos? Estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Si hay algo, hermanos, peor que la tristeza y que la angustia en esta vida, es vivirlas en soledad. Estás angustiado, estás triste y estás solo. Esa es una triste realidad para el mundo, hermanos. Y por eso la gente se suicida.
porque no tienen esperanza, no tienen nadie, dicen estoy solo, no tengo a nadie que le importe, y van y se ahorcan. Pero nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, con Él estaré yo en la angustia. De modo que nosotros como cristianos, va a haber ocasiones que podemos estar tristes, angustiados, pero nunca, hermanos, vamos a estar solos. Un cristiano nunca va a estar solo. Si se fue tu pareja, si se fueron tus amigos, si se fueron tus conocidos, y dices, caray, pues como que estoy solo, Dios ha prometido, hermanos, que va a estar con nosotros en la angustia. Salmo 116, hermanos, versículo 3. Salmo 116, hasta se los busqué así pegaditos para que no batallen mucho, hermanos. Dice, y aquí es muy probable que aplique a nuestro Señor Jesucristo, Salmo 116, el versículo 3. Me rodearon ligaduras, dice, de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Ahora, vamos a ver, hermanos, vamos a regresarnos a Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 38. Mateo 26, 38. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, dice el Señor, y velen conmigo. Si se han fijado, hermanos, que en los últimos estudios hemos estado hablando de un Jesús que normalmente no se conoce mucho, un Jesús que se enoja, maldice una higuera, un Jesús que entra al templo y tumba todo, y aquí un Señor que está triste, angustiado, y dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, dice, velen conmigo. Dice el versículo 39. Yendo un poco adelante, en otro evangelio dice que se separó de ellos a un tiro de piedra. Aunque estaba con ellos, hermanos, se separó de ellos. Agarró a Pedro, a Jacobo y a Juan, de los 12, les dijo, vénganse conmigo. Los jaló para allá y luego les dijo, me siento muy triste, y se alejó más. No se quedó ahí, les dijo, oren por mí, o que oraran ahí juntos todos. Se separó. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Marcos, dice el evangelio, no lo busquen, hermanos, dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y ciertamente, hermanos, todas las cosas son posibles para Dios. Pero Dios había determinado que el Hijo bebiera la copa de la ira de Dios. ¿Dios amaba al Hijo? Sí. ¿Dios era todopoderoso? Sí. ¿Para Él no hay nada imposible? No. ¿Por qué no detuvo la copa para que no la tomara Jesús? Porque lo había determinado, hermanos, en su voluntad que así iba a ser. Y esa es una lección que nosotros tenemos que aprender, porque muchas veces creemos que la oración es para decirle a Dios lo que haga. Señor, quiero que hagas esto. Señor, quiero que hagas esto otro. Como que uno manda y Él es el genio de la lámpara. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él se somete a la voluntad de Dios y le dice, Señor, esto no me gusta. Lo que tú estés atravesando, a lo mejor no te gusta. Te hace sentir triste, te hace sentir angustiado, angustiada, te hace sentir que estés deprimido, bajo mucha presión. Dice, Señor, esto no me gusta, por favor, quítamelo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
es diferente, hermanos. No es una oración altanera de decir: en esta hora yo declaro que ninguna copa se acercará a mi boca y toda lengua que... No, hermano, nada de esas cosas. Jesús dijo: esto me va a doler, esto no me gusta, no quiero recibir la ira de Dios. Señor, quítala. Pero Señor, al final de cuentas, aunque no lo quiero, que se haga tu voluntad, aunque no me guste, hermanos. ¿Qué es lo que hizo Dios con nuestro Señor Jesucristo si al final de cuentas de todos modos bebió la copa? ¿Para qué sirvió la oración en Getsemaní? Para darle la fuerza, hermanos, para que Él resistiera. Dios no nos prometió que va a hacer lo que nosotros queramos y declaremos con nuestras oraciones. Dios lo que nos prometió es que va a estar con nosotros en medio de la angustia, que no va a darnos una tentación más grande que no podamos soportar, y que juntamente con la tentación nos va a dar la salida para que podamos soportar. Dios nos va a dar fuerza, nos va a fortalecer para que podamos salir ¿de qué situación, hermanos? De todas las situaciones que puedan venir en nuestra vida. Es falso eso de que pisan con una pata y todo lo que pisare tu pie, todas esas cosas, no es cierto. Pero Dios, hermanos, sí prometió que nos va a ayudar a soportar y a salir de cualquier situación que se presente en nuestra vida. Ahora, este Jesús, hermanos, que vemos entristecido hasta la muerte, que vemos muy angustiado, que vemos postrado, que vemos clamando, que vemos llorando, que vemos, hermanos, que no le gusta a su humanidad lo que le está viniendo, pero que lo va a soportar y le pide a Dios fuerza para que le ayude a salir. Ese Jesús, hermanos, es el que está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros cuando ustedes y yo atravesamos una situación. Cuando ustedes atraviesan una situación y les duele y están entristecidos hasta la muerte y no les gusta, pero se postran delante de Dios y le dicen: ayúdame, Señor, si puedes, pasa de mí esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo los está viendo, hermanos, y Él sabe exactamente cómo nos sentimos. No sabe cómo nos sentimos simplemente porque sea omnisciente, diga: yo todo lo sé, y yo sé tus pensamientos y sé cómo te sientes. No, Él sabe cómo te sientes porque Él se sintió peor que tú, hermanos. No hay nadie en este mundo que pueda decir: me siento una tristeza y un dolor tan grande como ningún ser humano lo ha sentido, porque ese dolor lo sintió nuestro Señor Jesucristo. Porque cargó con el pecado de todos y siendo el Hijo amado de Dios, se volvió el enemigo número 1 de Dios. Todos los pecados de toda la historia, pasados, presentes y futuros, se los tomó el Padre y se los puso encima al Hijo. Y después de habérselos puesto, el Padre iba a derramar su ira, dice Isaías 53, que no hubo engaño en su boca, que jamás cometió pecado, pero que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso derramar su ira sobre el Hijo. ¿Para qué? Para podernos librar a nosotros, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en la angustia, la tristeza, la desesperación, debemos, hermanos, entender que Cristo nos entiende y que Él va a interceder por nosotros, nos va a poner la salida y nos va a dar la fuerza para poder soportar esa situación. Pero es que usted no sabe qué es lo que estoy pasando. Lo que estés pasando. Pero es que esto es muy difícil porque yo, lo que sea que te venga de aquí a que te mueras,
Dios te puede dar la fuerza y la capacidad para que lo puedas resistir. ¿Cómo? ¿Viniendo al culto? No. ¿Oyendo alabanzas? No. ¿Leyendo la Biblia? Pues si la entiendes en parte sí, pero a veces leemos y no entendemos. ¿Cómo voy a recibir yo esa fuerza? En la oración. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si no lo hacemos, hermanos, esa es la razón por la cual nos vienen cosas a nuestra vida y andamos espiritualmente como si hubiéramos corrido el maratón. ¿Se acuerdan al principio? Todos deshidratados, todos desanimados, todos apachurrados, todos como que ahí voy, pero ya no puedo. Y así vivimos. No vivimos, hermanos, como Dios quiere que vivamos, porque no estamos fortalecidos como Dios quiere que lo estemos, porque no estamos orando. Dice Lucas, hermanos, capítulo 22, versículo 43. Lucas 22, 43, que está narrando este mismo momento, hermanos. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. A Jesús, hermanos, a Dios. Por eso dice la Biblia que se hizo un poco menor que los ángeles, porque un ángel vino y lo ministró y le dio palabra para que fuera fortalecido. Qué importante, hermanos, es que nosotros recibamos una palabra y seamos fortalecidos. Bien importante, hermanos. Aquí Jesús estaba orando, estaba clamando, ¿y qué hizo el Señor? Le mandó un ángel, no le quitó la prueba. La copa se la va a tomar sí o sí, era la voluntad de Dios. Pero te voy a mandar un ángel para que te fortalezca, hermanos. El otro día, y no cuento yo muchas cosas, pero el otro día estaba orando, hermanos, y Dios me dijo que le hablara a una persona. Y le hablé y me dice: desde hace 2 semanas me siento muy mal, muy triste, muy esto y muy todo. Y me dio para abajo otra vez toda la situación, por una situación que ella está viviendo. Y le digo: mira, hermana, no es tanto lo que yo le pueda decir, porque pues no le voy a decir: mira, hermana, este mensaje es el de Dios para usted y Jehová dijo así. No, ahí le di palabra. Obviamente tenemos que tener palabra para dar. Le digo: pero no se fije tanto en lo que yo le estoy diciendo o en lo que yo le pueda ayudar, porque pues le digo, ahí andamos igual todos. Pero fíjese en esto: usted está clamando, usted está orando, usted está padeciendo, y Dios me dice: háblale y consuélala. Dios está al pendiente de nosotros, hermanos. Aquí estaba al pendiente de Jesús. Lo estaba viendo, lo estaba oyendo. Dice: no te puedo quitar eso, pero te voy a fortalecer. Y envía un ángel del Señor para que lo fortalezca. Dice el versículo 44. Y estando en agonía, después fue esto de que el ángel lo fortaleció. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, hermanos. Tenía una agonía nuestro Señor, un dolor, que ahorita no estamos hablando de eso, y que escuché unas predicaciones y comentarios, hermanos, y nadie se atreve a describir exactamente los dolores que nuestro Señor sufrió, porque fue algo tremendo aquí. Porque como les dije hace ratito, después ya lo ven que lo golpeaban y no gritaba. Llegaron y dijeron: ¿dónde está Jesús Nazareno? Yo soy. ¿De dónde sacó esa fuerza? ¿De dónde sacó esa valentía? ¿De dónde sacó eso de aguantarse cuando le clavaban los clavos, cuando todo? Y no estaba gritando: ayúdenme, y ni enojado, van a ver, ni... No, se portó como un verdadero hombre, hermanos. ¿De dónde sacó esa fuerza? De esta oración en ese lugar. Antes de enfrentarse con la situación y de padecer, pidió la fortaleza para poder soportar. Eso es lo que nosotros debemos hacer
para poder soportar las cosas que vienen. Pero a veces, ahorita, en lugar de prepararnos para cuando venga el día malo y pedir fuerzas para soportar, pues nos ponemos a ver Netflix, ¿verdad? Y luego viene el día malo y andamos por la calle de la amargura. Dice el versículo 40 de el capítulo 26, hermanos. Denle para atrás, estamos en Mateo 26. Nos habíamos movido en Lucas. Dice: vino luego a sus discípulos, después de estar agonizando, llorando, triste, después de haberles dicho, velen conmigo para que no entren en tentación, después de que ellos lo vieron tirado, postrado, sudando como grandes gotas de sangre, se para de allá donde está, viene caminando hacia sus discípulos, y dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos, ¿y qué cosa, hermanos? Y los halló durmiendo, así como podemos hallar algunos en las congregaciones a medio sermón. No se durmieron por estar orando, se duermen por estar oyendo, hermano. Peor. Los halló durmiendo, imagínense. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, si fueran Jesús? Y les está diciendo un ratito antes que Satanás los va a zarandear como a trigo, y luego se los lleva a un lugar donde él ora y le dice, oren para que no entren en tentación, y está él con el Padre pidiendo, y luego viene y los ve y están dormidos. Ahora, gracias a Dios por la honestidad de su palabra, porque no dice que Pedro y Santiago, que es Jacobo y Juan, estaban con las rodillas sangradas y de tanto orar y las manos tiesas de tanto tenerlas levantadas y que ya no las podía bajar, porque la Biblia, hermanos, no trata de glorificar al hombre, sino de mostrarlo tal y como es. Porque la gloria en toda la Biblia nada más es para Dios. Y por eso cuando viene aquí y ve estos supuestos líderes, ¿verdad? Según la Iglesia Católica, miren dónde estaba el Papa, ya está dormidote ahí. Y le dijo a Pedro, así que no pudiste velar conmigo una hora. ¿Por qué le dice a Pedro, hermanos? Porque Satanás los había pedido a todos, pero más que nada la cosa iba sobre él. Y por eso le dice, y una vez vuelto, confirman a tus hermanos. Entonces tú como líder vas a recibir el golpe, vas a caer, vas a andar ahí pescando, me vas a negar, vas a blasfemar, pero después vas a volver y los confirmas. ¿Ok? Se va a orar, regresa y lo ve dormido. Le dice, Pedro, ¿no puedes orar una hora? ¿No podemos nosotros orar una hora, hermanos? Si la Biblia nos está diciendo, el mismo Pedro, este mismo Pedro que se durmió, ya anciano, nos está diciendo, hey, velad, porque el adversario anda como león, ahí anda, quiere destruirte a ti, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir a tu familia, quiere destruir tu paz, te quiere traer un montón de cosas, depresión, angustia y problemas mentales y que estés todo trastornado. Ponte a orar, dice Pedro, yo ya aprendí. ¿Y lo hacemos, hermanos? Viene el apóstol Pedro a la hora que leímos 1 de Pedro 5 y ya nos halló durmiendo, o en el Netflix. ¿Por qué nos cuesta tanto orar, hermanos? Porque miren, yo no me voy a hacer el super apóstol 86, que tengo la super unción y que soy un líder. No, hermanos. Aquí está Pedro, el líder de los 12. ¿Cómo estaba? Dormido. ¿Y los 11 cómo estaban? Bueno, 10 dormidos también, y otro andaba yendo para traicionarlo. Yo no les voy a decir, no, hermanos, pues es que aquí la Biblia, es que estos eran bien carnales, hermano. Pedro, Jacobo y Juan eran bien carnales. Yo soy otra cosa. No, hermanos. Ni yo soy otra cosa, ni ustedes son otra cosa. Se llamen apóstoles, pastores, profetas, y tengan apariencia de piedad, aunque sean puras hojas y nada de fruto, como vimos con la higuera. A todos, hermanos, los seres humanos
nos cuesta muchísimo orar. Y la prueba está aquí, hermano. A veces les digo, 1 hora de predicación ya no aguantamos. Ay, a ver si ya se acabó. Ay, qué calor hace. Ay, ya me dio sueño. Ay, mira el pajarito, está bonito. Ahora, en 1 hora de oración. Ahora, hay una parte en Corintios, hermanos, donde dice Pablo: examínense ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos? Yo me conozco, hermanos. Ahora, vamos a hacer un examen. Sorpresa. El examen se llama ¿cómo saber qué tan carnal eres? ¿Quién lo quiere hacer, hermanos? Para que pase aquí enfrente. No, no es cierto, no va a pasar nadie. ¿Qué tan carnal eres? Y carnal es algo malo, hermanos, porque de repente aquí en México carnal es como que brother, como que mi hermano. ¿Qué tan hermano eres? No. ¿Qué tan carnota eres? Porque nosotros podemos decir que somos espirituales. Nosotros podemos aparentar que somos espirituales. Pero haciendo unos exámenes nosotros a nosotros mismos, ¿qué tan carnales somos? ¿Cómo vamos a saber qué tan carnales somos con este examen? Siendo honestos y dándonos cuenta y reconociendo cuánto te resistes para orar. ¿Cuántos pretextos pones para orar? Sí, no le hace que vayas a la iglesia, que des diezmos, ofrendas, que tengas 20 años, un ministerio. No. ¿Cuánto te cuesta orar? Ahora, no me refiero a orar por un enfermo. ¿Sí? Vas a la casa de alguien: Señor, te pido que le des sanidad. Y no me refiero a orar por los alimentos. Que alguien ya dijo: no, pues a mí no me cuesta. Yo digo: Señor, gracias por esta comidita. No es por los alimentos tampoco. No me refiero a una oración en la congregación, en un culto de oración. No me refiero a una oración antes de dormir: Señor, te doy gracias porque este día, amén. Y ya. No, hermanos. Me refiero a una oración como la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6. ¿Cómo? Tú solo, cerrada la puerta de tu habitación, sin que nadie lo sepa, sin que nadie te vea, sin que nadie te escuche. Nadie debe saber que tú estás orando ahí más que tú. ¿Cuánto te cuesta dedicar un tiempo al día, cerrar la puerta y ponerte a orar? Ahí te das cuenta qué tan carnal eres. No con cuántas veces has ido al culto, no con cuántos años has ido a la iglesia, no que si das diezmos, que si puras hojas, hermanos. ¿Cuánto le cuesta a tu carne orar? Ese es el nivel que tienes de carnal. Ahora, como les decía ahorita, hermanos, no estamos viviendo, hermanos, la vida cristiana como debiéramos, porque no estamos orando como debiéramos, ni lo que debiéramos. Porque alguien puede decir: no, yo sí me metí, cerré la puerta y oré. ¿Pero qué pediste? Señor, quiero un carro. Señor, hazme famoso. Señor, quiero dinero. Señor, dice Santiago, pides mal. Una oración conforme a la voluntad de Dios. Una oración donde pidas fortaleza para tus hermanos, donde pidas sabiduría para tus hermanos, donde estés orando, hermanos, y como ese día Dios te diga: háblale a este, y te paras y marcas: oye, ¿cómo estás? La otra vez también, ¿se acuerdan que les comenté que le hablé a una persona que Dios me puso en un sueño? Le digo: oye, ¿qué crees? Ya te soñé 2 días. No, la verdad no te iba a hablar, pero no, hombre, estuvimos bien malos de COVID y ya vamos saliendo, pero estábamos bien malos. Y Dios te pone la preocupación para que ores y pidas que los demás también sean fortalecidos, porque los demás también están padeciendo. Dice el apóstol Pedro:
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos sus hermanos alrededor del mundo. Es decir, no eres tú el que está sufriendo nada más. Sí pide por ti y sí fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, pero cuando estés fortalecido, entonces, como le dijo nuestro Señor a Pedro, y después ve y confirma a tus hermanos, fortalécelos, dales una palabra, anímalos, ora por ellos, levántalos. ¿Por qué no oramos, hermanos? Uno, porque no tenemos tiempo. ¿Verdad que lo podemos decir? Es que yo no tengo nada de chance. Pero esto es, hermanos, porque no consideramos la oración como algo indispensable. Es algo necesario, es algo que necesitamos. No es una sugerencia ni una opción, es un mandamiento. Para que puedas vivir la vida que Dios quiere que vivas, ponte a orar y dile a Dios que te fortalezca para que puedas resistir en el día malo. Pero decimos, no, es que yo no tengo tiempo. ¿Por qué más no oramos, hermanos? Porque nos falta fe. Sí, hay gente que dice que mueve montañas y hace cuanta cosa con la fe y declaran y todo eso, pero no se ponen a orar solos. ¿Por qué fe? Porque dice Hebreos, acuérdense, hermanos, que el que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que crea que ahí está Dios y que crea que es galardonador de los que le buscan. Es decir, no nada más crees que en tu cuarto secreto Dios te va a ver, sino que, como dijo en su palabra, lo que hagas en secreto, ¿qué cosa, hermanos? Se te va a recompensar en público. Oh, yo tengo mucha fe, yo muevo montañas, pero no oras. ¿Por qué? Porque detrás de tus palabras no crees que Jesús esté ahí, no crees que el Padre esté ahí, y no crees que te está oyendo, y no crees que te va a recompensar. Si yo les dijera ahorita, hermanos, que tengo en el teléfono al presidente de la República, ¿quién quiere pasar a saludarlo? Pues ahí se paran todos. Ay, señor presidente, ¿cómo está? Y luego empiezan a, oiga, una calle, oiga, que yo, oiga, y todos a pedir y a pedir y a pedir. Dios, hermanos, está en sus habitaciones de sus casas. Vayan solos, cierren la puerta y órenle, y Él los va a recompensar. Lo que están haciendo en secreto lo va a recompensar en público. No lo haces, ¿por qué? Porque no tienes tiempo, porque no crees que sea algo indispensable. Dos, porque no crees que esté ahí. Y cuando no crees que está ahí, sientes que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque si oro delante de la congregación, como dijo Jesús y condenó en Mateo 6, Señor, tú, los cielos y la tierra me están viendo. Y dice, ya tienes tu recompensa. Y está bien orar en público, se puede hacer, pero ora también en lo secreto. Ah, pero es que ahí nadie me ve, y ahí nadie me oye, y ahí nadie sabe que estoy orando, ni nadie oye lo que digo, ni nadie tiene que oír. ¿Quién te dijo? Número 3, ¿por qué no oramos? Porque somos altivos. Nos sentimos autosuficientes. ¿Yo para qué oro? Que oren los pastores, que oren los sacerdotes, que oren los enfermos. ¿Yo para qué voy a orar ahorita? Lo necesitas. Necesitas a Dios. No, dices, no, yo puedo solo. Ah, bueno, no tienes tiempo, no lo necesitas, no tienes fe. Y después andamos, hermanos, ay, esto y el otro, y todos por la calle de la amargura, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos fortalecidos en el Señor ni en el poder de su fuerza, porque no estamos resistiendo las acechanzas del diablo, estamos débiles. Dios, hermano, nos permite muchas cosas que vengan a nuestras vidas, y esto lo escuché de Paul Washer. Dios permite muchas cosas que vengan a tu vida y te causen debilidad.
¿Sabes para qué? Para que te pongas a orar. Y si no te pones a orar, te va a venir otra cosa y otra cosa y otra cosa hasta que Dios te quiebre y te pongas a orar porque no quieres ponerte a orar, porque te sientes fuerte y autosuficiente. Cuando nos empieza a ir mal, hermanos, en lugar de buscarlo en oración, nos apartamos de Él, nos sentimos y decimos, pues yo creo que Dios no me ama. ¿Ya has visto esa gente? Hay bastantes de esos. Yo creo que Dios no me ama. ¿Por qué? Porque no me escucha. Porque no hizo lo que yo quería. Porque no. Dios lo está haciendo para que te postres, para que lo busques, para que dependas de Él. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aún siendo Dios, yendo a orar antes de pasarle todas estas cosas que le iban a venir, demostró dependencia, fe y obediencia a la voluntad del Padre. Queremos ser consolados, hay que orar. Queremos ser fortalecidos, hay que orar. Queremos sabiduría, hay que orar. Queremos, ¿qué más quieren, hermanos? Revelación de la palabra, hay que orar. Entender más acerca de hay que orar. Vivir más en santidad, hay que orar. Para todas esas cosas hay que orar. No se puede sin orar. Pero ¿para qué usan la oración los cristianos? Para pedir, quiero esto, quiero el otro, y declaro, y ato, y arrebato, y hago un garabato, y no, nada que ver, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo le dice, velen, en el versículo 41, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. ¿Qué dijo Pedro? Yo contigo hasta la muerte, Señor. Y el día que lo agarran, tiró el espadazo, mochó una oreja, Jesús se la pega al siervo del sumo sacerdote y Pedro se echa a correr. De rato le dicen, tú estabas con él. No, ya te dije que no, todo miedoso. Empezó a echar maldiciones, empezó a blasfemar. ¿Por qué le pasó todo eso a Pedro si estaba de bocón diciendo que él hasta la muerte? Porque el espíritu a la verdad está presto, pero la carne, hermanos, es débil. Yo les digo ahorita, hermanos, si se viene la persecución, ¿cuántos aguantan? Amén. Pero cuando vengan la persecución y las espadas mochacabezas, a correr. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Somos débiles, hermanos. Si nos descuidamos, caemos. Y Pablo dice, el que cree que está firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. ¿Por qué? Porque todos podemos caer si nos descuidamos. Todos. No, pero que este es pastor, también. Pero que este tiene 30 años, también. La carne es débil. Si reconocemos nuestra debilidad, hermanos, vamos a orar. Si nos sentimos fuertes, entonces no vamos a orar. No más que si nos sentimos fuertes, hay que acordarnos que dijo el mismo apóstol Pedro, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, fíjense bien, hermanos, Jesús oró, los discípulos no. Viene el tiempo de la prueba, llega Judas y todos con espadas y palos. Jesús dijo, ¿quién es Jesús Nazaret? Yo soy. Aquí estoy. Y Pedro y los demás dijeron, no, que estaba llorando allá. Sí, estaba llorando, y sí estaba quebrantado, y sí estaba triste, entristecido en gran manera, pero Dios me fortaleció. Aquí estoy. Vámonos, déjenlos a ellos, le dice, todavía los defiende. Me están buscando a mí, déjenlos a ellos. ¿Imaginan el hombre que era Jesús? Con esa valentía. Y los demás, y el pescador maldiciento, y los demás, ¿qué hicieron? A correr, hermanos, como niñas. ¡Ay, nos van a matar! ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque Jesús se preparó y ellos no. Jesús les dijo que lo hicieran y no lo quisieron hacer. Jesús nos dice que lo hagamos y no lo queremos hacer. Dice el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fue orar, hermanos, una segunda vez. Ustedes a lo mejor el día que estén entristecidos, desesperados, angustiados, van a ir a orar, van a cerrar la puerta, van a decir, a ver si es cierto, Señor, tengo este problema, tengo esta necesidad. Yo le he dicho a mi esposa, le he dicho a la gente, cuando ores, llora. ¿Quieres gritar? Agarra una almohada, grita. ¿Quieres dar un manotazo en la cama? Dáselo. Y quiébrate y tírate en el piso y dile al Señor que ya no puedes. Muéstrate débil delante de Él en extremo y Él te va a exaltar. Y de rato va a seguir el mismo problema, la misma situación, pero vas a decirle a la situación, aquí estoy. Vienen por mí y dejan a estos. Porque Dios te fortaleció. Él va y ora una segunda vez, porque puede decir, ¿sabes qué? Pues yo me sentí igual. Pues ora otra vez. Y fue y volvió a orar otra vez. Y dice el versículo 43, y vino otra vez, ¿y qué cosa, hermanos? Y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No se daban cuenta, hermanos, de la importancia que tenía la oración, de las palabras que le estaba diciendo nuestro Señor. Hermanos, anda un león alrededor de ustedes y se los quiere tragar. Y después de darles esa advertencia se quedan dormidos. Hay que velar y estar en oración. Ahora, muchos malinterpretan eso y al velar le llaman desvelad y hacen desveladas de oración. Sí, porque entienden que Jesús dijo, hay que desvelarse, hay que estar toda la noche así. Y al otro día con las ojerotas somos más santos y más fuertes. No, no es cierto. Velad se refiere a estarte atento, no te descuides, ora, no te confíes, no eres autosuficiente. Te anda buscando el león y si te atarantas te va a tragar. Y dejándolos, dice, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Oró 3 veces, hermanos. Y después de la tercera vez, Dios lo fortaleció. Él declaró y dijo que la copa no iba a llegar. No, hermanos. La copa llegó de todas maneras. La ira de Dios que merecíamos nosotros fue derramada sobre él. Entonces, ¿para qué sirvió la oración? Si como quiera pasó la situación, porque Dios le dio la fuerza para poderla soportar. Al apóstol Pablo, ¿se acuerdan que se le dio un aguijón en su carne? De lo cual dice, le he pedido al Señor, ¿cuántas? 3 veces que lo quite de mí. A lo cual me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice, y entendí que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando peor me siento y digo, Señor, yo no puedo, soy débil, no sirvo para esto, Dios te usa y te empieza a usar poderosamente. ¿Por qué hace eso? Para glorificarse en tu debilidad. Es necesario, hermanos, que seamos fortalecidos para que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Necesitamos comprometernos a orar por nosotros y por los demás, por la congregación, por los hermanos que están en otro lado, por ocuparnos y ponernos a orar. Hay una parte donde dice Dios, pónganme a prueba en esto. ¿Se acuerdan, Malaquías? Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahí está hablándole al pueblo que no llevaban los diezmos, hermanos, al alfolí, cuando estaban en los tiempos de Malaquías, bajo la ley. Pero yo les puedo decir en esta hora, hermanos, de parte de Dios, prueben al Señor en esto. Dispongan un tiempo, pónganse a orar. No la oración de Señor, buenos días, ya me voy al trabajo. No, tiempo cerrado, puerta. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. No, hermano, no es de horas. Para que no vengan a la otra semana, llores 3. No, hermano, no es para presumir. Puede orar 10 minutos si quiere.
Pero tampoco usted, a ver, 9:30, Señor, 10. Te iba a decir otra cosa, Señor, pero ya cumplí. No, hermanos. Se trata de buscar a Dios reconociendo nuestra debilidad. Si vivimos en debilidad, si no tenemos fuerzas, si no tenemos ánimos, si no tenemos gozo, si no tenemos nada para dar ni para nosotros mismos, es porque no estamos orando, hermanos. Y hemos oído un montón de predicaciones en mucho tiempo que hay que orar. Y Daniel oraba, y 3 veces Daniel oraba, y hay que orar, y la oración, y bueno, le comentaba a mi esposa el fin de semana que estaba hablando con mi suegra, y le dije yo a mi esposa, dile a mi suegra que los exámenes no los pongo yo, los pone Dios. Aquí se les da la información, hermanos. Aquí yo les enseño la palabra. Dios les va a poner examen en la semana. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién no lo va a hacer? Yo no voy a saber. Pero Dios sí. ¿Quién lo va a hacer una semana? Porque la palabra en ese ratito le pegó, pero después ya no. Yo no lo voy a saber, pero Dios sí. Lo que sí vamos a saber cada uno de nosotros es la diferencia de cómo nos vamos a sentir. Hagan de cuenta que durmieron mejor. Hagan de cuenta que se están inyectando vitaminas. Hagan de cuenta que algo les pasó, pero se empieza uno a fortalecer. ¿Por qué? Porque le dices a Dios en oración, Señor, como le dijo Pedro, sálvame que perezco. Y dice que al instante lo tomó y lo sacó. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Despedimos a las personas que nos estuvieron escuchando a través del canal del internet. Dios me los bendiga a todos. Gracias por suscribirse al canal, por compartir estos estudios, por darles me gusta, dejarnos un comentario. Nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.